T13 Noticias, impacto informativo. Taxistas bajo fuego. Uno más fue asesinado a balazos. Ataques armados en San José Pinula y San Lucas Zacatepeques con saldo trágico. Pandemia. Más de 1000 personas dan positivo cada día, solo en la capital. Autoridades de salud y educación preparan regreso a clases del sector público. Servicio T13. El ocaso de la vida se convirtió en pesadilla y clama por ayuda. Trágico final. Aparatoso accidente de tránsito deja 4 fallecidos. Somos la evolución del periodismo y hacemos la diferencia. En 2022 celebramos 16 años de servicio. Somos T13 Noticias, impacto informativo. Muchas felicidades a los muchachos de T13 Noticias y gracias por llevar ese impacto informativo cada noche a los hogares guatemaltecos. Les envío un fuerte abrazo y les deseo muchísimos éxitos. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Así iniciamos hoy, como siempre, agradeciendo a los saludos a las personas que siguen enviando sus saludos por nuestro aniversario que será el próximo domingo. A usted, como siempre, por supuesto, gracias por su preferencia. Así que vamos de lleno entonces ya con la información y lamentablemente hoy vamos a iniciar hablando de malas noticias. Se trata del asesinato de un hombre. Esto ocurrió en un sector de la capital guatemalteca y le tenemos la historia. Respondía al nombre de Óscar Humberto Gutiérrez. Tenía 55 años y se ganaba la vida como taxista. Lo que se sabe es que esperaba pasaje esta mañana en la 13 Avenida y 4ª Calle de la colonia La Florida, zona 19 de la capital. Hay testigos que aseguran que 2 hombres llegaron en una motocicleta hasta donde estaba el taxista. Al tenerlo a una distancia ideal, ambos abrieron fuego. Los bomberos llegaron en poco tiempo, pero Óscar estaba muerto. La policía acordonó la escena y con las pistas que ofrecieron los testigos, realizaron la búsqueda de los asesinos, pero no hubo resultado. Los familiares de Óscar llegaron más tarde. Con el corazón destrozado, le pidieron a la policía que localicen a los responsables y que sean castigados con todo el peso de la ley. Aseguran desconocer por qué lo mataron. Sin embargo, otros taxistas llegaron al sitio y dijeron que son víctimas de grupos de extorsionistas. Como muchas personas en este país, literalmente están obligadas a pagar para poder trabajar. Los delincuentes fijan cuotas y cantidades de dinero que deben pagar, aunque parezca ridículo e indignante. Es así. Esos delincuentes le ponen precio a la vida. Cuando alguien no paga, inician las amenazas y para que el resto de taxistas sepa que debe acceder al chantaje, matan a alguno de ellos. Es uno de los delitos más recurrentes en Guatemala y es vital que las autoridades pertinentes hagan lo necesario para evitar que continúen los chantajes y los asesinatos. Sin duda alguna, una de las noticias más impactantes y trágicas de la jornada. Ya en unos minutos le vamos a presentar la historia completa del resultado de este aparatoso percance vehicular. 4 personas lamentablemente perdieron la vida. Por ahora vamos a hablar también de las acciones realizadas por elementos de la Policía Nacional Civil en las últimas horas y la captura de este hombre que se supone es integrante de la Mara 18. Su arresto fue efectivo en la colonia Lodebrán, es la zona 6 del municipio de Misco. Al momento de la captura le incautaron un arma de fuego
fuego. Las primeras hipótesis señalan que es responsable del asesinato de un hombre. El pasado sábado habría ocurrido el crimen en la misma colonia, en la colonia Carolingia. Sin embargo, serán las autoridades pertinentes las encargadas de esclarecer el caso. Nos vamos ahora a la zona alta del departamento de San Marcos, donde lamentablemente continúa el conflicto y siguen reportando personas heridas. 3 personas resultaron heridas en este ataque, perpetrado desde lo alto de una montaña entre Ixchihuán y Tajumulco, 2 municipios que se encuentran en un conflicto territorial en San Marcos. La información que ofrecieron los cuerpos de socorro señala que entre las víctimas figura un taxista que realizó un viaje hacia el municipio de Sibinal. A su regreso, el vehículo presentó fallas mecánicas, por lo que solicitó el apoyo a sus familiares. 2 de ellos llegaron a su encuentro y cuando intentaban arrancar el taxi fueron atacados a balazos. Las víctimas fueron identificadas como Omar Ruiz, de 58 años, y sus hijos Néstor, de 20, y Yulisa, de 26, originarios de San Pedro, Zacatepeques. Un grupo de pobladores los auxilió y en su traslado hacia el Hospital Regional de San Marcos fueron interceptados por los bomberos, quienes concluyeron con la atención de esta emergencia. Las autoridades de San Marcos indicaron que los pobladores de Ixchihuán y Tajumulco reactivaron el conflicto la semana pasada y se encuentran ubicados en puntos estratégicos de las montañas para atacarse, sin importarles que esto represente un peligro para las personas que transitan por la carretera y que son ajenas a estos problemas de tierra. La situación es cada vez más alarmante y preocupante en esa zona del país y por supuesto estamos atentos al desarrollo de esa información para tenerlo a usted al tanto. Vamos a seguir hablando de los hechos sangrientos que lamentablemente marcaron la jornada. Esta vez nos vamos a ir al sur y al oriente del país. Un ataque armado se registró en la zona 4 de Chiquimula. Andrea López, de 33 años, resultó gravemente herida. Fue trasladada por bomberos voluntarios a un centro asistencial, pero falleció a su ingreso. Tenía heridas de bala en órganos vitales. Según versiones del esposo, se encontraban en cercanías del salón municipal cuando sujetos armados se le acercaron y dispararon. Se desconoce el móvil del crimen. El cadáver de un hombre fue localizado en un terreno baldío de Tiquizate, Escuintla. Presentaba 2 heridas de bala en la cabeza y 2 en el hombro izquierdo. Agentes de la Policía Nacional Civil realizaron un rastreo en la zona. No localizaron indicios. Se presume que la víctima, que no fue identificada, fue asesinada en otro lugar y los delincuentes abandonaron el cadáver. Vestía únicamente ropa interior y estaba envuelto en sábanas. Ya se iniciaron las investigaciones del caso. De nuevo en la capital guatemalteca, mucha atención porque vecinos de la 21 calle y 9ª avenida de la zona 12 de la capital en horas de la madrugada alertaron a los bomberos voluntarios sobre un incendio forestal de grandes proporciones que amenazaba con extenderse rápidamente a las viviendas aledañas. Después de varios minutos y arduo trabajo, por supuesto, afortunadamente los bomberos voluntarios lograron sofocar las llamas, evitaron que el fuego alcanzara las viviendas en las cercanías y gracias a Dios no se reportaron personas lastimadas. Hablamos también esta noche de la información más destacada a nivel judicial. Esta vez tiene que ver con la batalla legal que enfrentan las personas acusadas de haber asesinado a una mujer el año pasado. La ciudadana alemana fue asesinada a balazos el 4 de noviembre del año pasado en la colonia Reformita en la zona 12 de la capital. El crimen conmocionó a distintos sectores, incluida la Embajada de Alemania en Guatemala, que exigió una investigación para esclarecer el crimen y dar con los responsables. El 21 y 31 de enero de este año hubo allanamientos en busca de sospechosos del asesinato. En la primera fecha fueron arrestadas 2 personas y en la segunda fue capturada una tercera. Se trata de Carla Sugeili Escobar Ramos, Freddy Francisco López Villeda y Ana Fernández Chamalé Ruiz. Los fiscales a cargo de este caso dijeron que existen indicios que muestran la presunta participación de los detenidos en el hecho criminal. Descartaron que el asesinato haya derivado por un asalto y con base a imágenes captadas por cámaras de seguridad en ese sector de la capital, explicaron que los sicarios persiguieron en una motocicleta a la víctima, quien viajaba en un automóvil junto a su pareja. Tras identificarla, uno de ellos disparó en varias ocasiones. La formulación de este análisis llevó a los fiscales a asegurar que pudo tratarse de un ataque
ataque directo. Durante una audiencia celebrada este martes en el Juzgado Octavo de Sentencia Penal, los representantes del Ministerio Público solicitaron que los señalados fueran ligados a proceso penal. El juez aceptó la petición de los fiscales y también resolvió que los tres permanezcan de manera preventiva en un centro carcelario. El juez concedió 3 meses a la Fiscalía para que presente el acto conclusivo de la investigación y se resuelva si los sospechosos del asesinato de la ciudadana alemana enfrentan juicio. Bien, mucha atención porque vamos entonces con actualización T13. Esta es noticia de último minuto, noticia en desarrollo. Lamentablemente tiene que ver con el resultado de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido hace apenas unos minutos en el kilómetro 88 de la carretera interamericana. Esto ya es jurisdicción del departamento de Chimaltenango, donde lamentablemente y pese a la presencia pronta de los bomberos municipales departamentales, se confirma el fallecimiento de una persona. Se trata de un hombre que conducía una motocicleta y lo que se sabe hasta el momento es que fue impactado por el conductor de un vehículo pesado. De hecho, el sujeto salió expulsado, falleció tras el impacto. La motocicleta quedó debajo del camión y fue arrastrada por el conductor del mismo. Esto provocó que la fricción hiciera que la motocicleta prendiera en llamas y el vehículo también, el vehículo pesado, fuera alcanzado por el fuego. Los bomberos municipales departamentales llegaron de inmediato, atendieron al hombre, trataron de restablecer sus signos vitales, pero lamentablemente el daño estaba hecho. Después de confirmado el deceso, otros elementos de los bomberos municipales departamentales procedieron a sofocar el fuego para evitar que el vehículo pesado terminara reducido a escombros. Es noticia de último minuto, noticia en desarrollo. Es así, se lo presentamos acá en T13 Noticias. Lamentablemente se confirma el deceso de otro motociclista, debo decir, esta vez en la carretera interamericana, jurisdicción de Chimaltenango. El 8 de febrero de 1828 nació Julio Verne, escritor, poeta y dramaturgo francés, recordado por sus novelas de aventura y su influencia en el género literario de la ciencia ficción. Escribió 62 novelas y 54 de ellas fueron publicadas en vida. El resto fueron publicadas por su hijo. Según los expertos, los libros que más resaltan de Julio Verne son Viaje al centro de la Tierra, publicado en 1864, y 20.000 leguas de viaje submarino, publicado en 1870. Julio Verne falleció en marzo de 1905 a los 77 años. Noticias históricas. Al volver, motociclistas asesinados a tiros. Y más adelante, Impacto mortal en carretera de Alta Verapaz. somos la evolución del periodismo y hacemos la diferencia. En 2022 celebramos 16 años de servicio. Somos T13 Noticias, impacto informativo. Como todos los guatemaltecos sabemos, T13 Noticias está de aniversario. 16 años llevando información a cada hogar guatemalteco. Desde ya les deseamos lo mejor y que sigan siendo muchos años más. Gracias por mantenernos informados día tras día de lo que sucede en nuestro país. Muchos éxitos y bendiciones. Gracias a los gladiadores T13 que envían los saludos también por nuestro aniversario número 16. Recuerde que acá en T13 Noticias trabajamos con muchísimo gusto para usted que nos sintoniza cada noche. Vamos en este momento con la ampliación de otro de nuestros titulares y lamentablemente tiene que ver con ataques armados en contra de personas a bordo de motocicletas. Esto ocurrió en municipios aledaños a la capital.
Uno de estos ataques armados ocurrió en el kilómetro 30, en la ruta hacia San Luis Letrán en San José Pinula. En ese lugar quedó fallecido un motociclista, identificado como Luis Fernando Alvisures, de 38 años. Sus familiares relataron que se dirigía hacia su trabajo cuando sufrió este atentado. Vecinos del sector relataron que el crimen ocurrió pasada las 7 de la mañana y que se escucharon varias detonaciones de arma de fuego. El segundo hecho armado ocurrió en el kilómetro 30 de la ruta interamericana, justo en el redondel de San Lucas, Zacatepeques, que conecta la capital con la antigua Guatemala. En ese lugar fueron atacados un motociclista y su acompañante. Supuestamente eran trabajadores de una empresa de telefonía móvil y se encontraban almorzando cuando llegaron los sicarios. El motociclista resultó gravemente herido y fue llevado hacia la emergencia del Hospital Nacional de Antigua. En el sitio quedó fallecido su acompañante, cuya identidad no fue esclarecida por las autoridades. Testigos afirmaron que todo ocurrió en segundos. Los responsables se acercaron sin levantar sospechas y al tenerlos de frente sacaron sus armas y dispararon en varias ocasiones. Bien, vamos a continuar hablando de historias protagonizadas por personas a bordo de motocicletas en las últimas horas y lamentablemente con saldo fatal, pero esta vez tiene que ver con accidentes de tránsito. Una persona a bordo de una motocicleta sobre el Boulevard Lourdes, zona 16, perdió el control, resbaló y cayó bajo los neumáticos de un vehículo de transporte pesado. Los testigos dieron aviso a los bomberos municipales, quienes a su llegada constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Brian Alberto Pérez Caal, de 25 años, todos los días pasaba por el sector para llegar a su trabajo. Sin embargo, conductores indicaron que la llovizna que caía en el lugar causó que el asfalto estuviera resbaladizo y perdiera el control. Autoridades de la Policía Nacional Civil acordonaron el área para que peritos del Ministerio Público recabaran las evidencias y el conductor del vehículo pesado fue detenido. Caso similar ocurrió en el kilómetro 215, ruta hacia el suroccidente. Un menor de edad que viajaba a bordo de su motocicleta perdió el control y derrapó. Bomberos municipales departamentales a su llegada constataron que la víctima tenía una herida en el área del cráneo y ya no contaba con signos vitales. Atención, vamos a continuar con más noticias en este momento y tiene que ver con el resultado de un accidente de tránsito. Ahí lo tiene usted ya en la pantalla. Esto ocurrió en la ruta conocida como Cito Zarco, que comunica prácticamente los departamentos de Reta, Luleu y Quetzaltenango. En este lugar ocurrió el accidente de tránsito protagonizado por el conductor de un autobús. Debido a las condiciones del clima, se supone, el hombre perdió el control del volante y el autobús terminó derrapando. Perdió el tren delantero, de hecho. La unidad impactó contra otro vehículo en el carril contrario. Los socorristas de la Cruz Roja Guatemalteca y los bomberos municipales departamentales informaron que atendieron a 26 personas, afortunadamente todas con heridas leves. No fue necesario su traslado a un hospital. Hablamos ahora de personas que buscan trabajar con menores de edad, pero tienen un impedimento. Ya le contamos de qué se trata. Según las autoridades del Ministerio Público, la lista del Registro Nacional de Agresores Sexuales creció en los últimos 3 años. En 2018, la lista del RENAS era de poco más de 5,000 personas, pero para enero de este año, la cifra aumentó a 7,365. Las autoridades explicaron que esto significa que quienes tengan antecedentes relacionados con delitos sexuales no pueden trabajar con menores de edad, principalmente en profesiones como médicos, maestros y pilotos de autobuses escolares. En lo que va del año, el Ministerio Público ha recibido más de 224,500 solicitudes de certificación, pero 17 de estas eran requeridas por agresores sexuales y se les fue denegada. Los departamentos que más solicitudes registra para la certificación del RENAS son Alta Verapaz, Guatemala, Huehuetenango y Quetzaltenango. El 60% de los solicitantes son mujeres. Atención, vamos ahora con acciones realizadas por elementos de la Policía Nacional Civil en las últimas horas y este caso en particular es uno de los que más ha provocado revuelo en las últimas horas en nuestro país. Se trata de Pedro Luis Pocón, que fue arrestado en un restaurante del Tejar, esto es jurisdicción del departamento de Chimaltenango. Él trabaja como auditor de la Contraloría General de Cuentas y había sido enviado para realizar una auditoría en la municipalidad de San Martín Jilotepeque.
Pedro exigió la suma, se supone, de 300,000 quetzales al alcalde de esa localidad para no revelar supuestas irregularidades. De inmediato se interpuso la denuncia ante las autoridades pertinentes y elementos de la Policía Nacional Civil montaron un operativo donde fue arrestado este hombre cuando, según él, pretendía recoger el dinero que estaba exigiendo. De inmediato fue trasladado a juzgado competente. Continuamos hablando del trabajo de la Policía Nacional Civil, pero esta vez tiene que ver con víctimas de violencia intrafamiliar. La Policía Nacional Civil cuenta con una unidad denominada Atención a la Víctima, que se especializa directamente en atención a mujeres vulnerables o víctimas de maltrato en el hogar. Estamos con Mauricia Urizar, oficial policial encargada de esta unidad, una de las encargadas de la unidad, que nos da detalles en cuanto a la función de la misma y cómo la gente puede contactarlas a ustedes. Sí, muy buenos días. Nosotros pertenecemos, la unidad de atención a la víctima pertenece a lo que es a la Secretaría Técnica de la Subdirección General de Operaciones. Esta unidad cuenta con personal especializado para poder dar una atención a las víctimas. Son víctimas de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, niñez en riesgo y violencia sexual. En este caso, como seguimiento a las denuncias de estas mujeres que son víctimas, ¿de qué forma es de que la policía da seguimiento o el apoyo psicológico incluso a estas mujeres? Sí, cuando una víctima se apersona a la oficina, las delegadas orientan, le explican bien cómo va a ser el procedimiento. Luego le toman la denuncia, la acompañan al juzgado o Ministerio Público. Posterior, las acompañan al domicilio a hacer lo que es la prevención de medidas de seguridad. Se habla de por lo menos 50 casos diarios que esta unidad atiende de mujeres víctimas de violencia o otro tipo de agresión, y según nos comentan, las denuncias se pueden canalizar a través del número 110 de la Policía Nacional Civil, que rápidamente pasa un informe a esta unidad de atención a la víctima para darle seguimiento al caso y asimismo poder brindar la asistencia o el soporte que la persona requiere en su momento. Ya en unos minutos le vamos a presentar la historia completa sobre el resultado de este aparatoso accidente de tránsito que lamentablemente dejó 4 víctimas mortales. Usted, por favor, permanezca en sintonía de T13 Noticias. Y en unos minutos también le vamos a presentar ya los detalles sobre un ataque armado en un sector de la capital guatemalteca que deja 2 personas asesinadas, 2 víctimas mortales, específicamente en un sector de la zona 16 de la capital guatemalteca. En solo unos minutos le tenemos los detalles completos en vivo desde el lugar de los hechos. Al volver, las alarmantes cifras de la pandemia. Y más adelante, preparan regreso a clases en el sector público. En vivo desde la zona 16 de la capital, Samuel Orozco nos pone al tanto del resultado de una nutrida balacera. Lo escuchamos, Samuel. Hola, Alan Alfaro y televidentes de T13 Noticias. Nos hemos trasladado de inmediato hacia la zona 16 capitalina, donde los bomberos municipales reportaban una emergencia. Estamos hablando de un ataque armado que ha dejado como resultado 2 personas fallecidas. Se sabe que son de sexo masculino. Ya la familia está llegando a este punto para iniciar a dar los datos a la Policía Nacional Civil, quienes se han hecho presente a esta escena. Por supuesto, investigación criminal de la PNC también. No han sido identificados plenamente, en ese proceso están en este momento. Se sabe que ellos iban caminando hacia su vivienda y ahí es donde les comienzan
comienzan a disparar. Sin embargo, pues todo parece el modus operandi, una motocicleta, el vehículo para poder transportar a los victimarios. Sin embargo, todavía son investigaciones que se están haciendo. Hay un desplazamiento por parte de la Policía Nacional Civil en estos puntos, tomando en cuenta que cuando estaban atendiendo esta escena también se reporta otro ataque armado en San Gaspar, siempre en el sector de la zona 16. Estamos pendientes, sabemos de que va un herido por arma de fuego hacia el Hospital General San Juan de Dios, pero todavía no hay mayores datos de este tema. Quiere decir de que un tanto tensa la situación en algunos de estos sectores de zona 16. Habrá que esperar cuál es la información que tiene la Policía Nacional Civil. Estamos hablando entonces 2 víctimas mortales, una persona herida en 2 casos diferentes. Esto es lo que se está reportando a esta hora de la noche. Esto está ubicado, Alan, en uno de los callejones de la colonia Montesano, aquí en la zona 16. Imágenes captadas por mi compañero José Cuchajay. Regreso contigo. Escuchado usted entonces, la Policía Nacional Civil a esta hora está realizando operativos en ese sector de la zona 16 de la capital guatemalteca. En cualquier momento se podrían reportar capturas. De ser así, por supuesto, nosotros se lo vamos a dar a conocer, como siempre, de primera mano. Bien, es momento para hablar de la pandemia en suelo guatemalteco y es muy importante entender que lo que está ocurriendo en nuestro país como en el resto del mundo es alarmante, es preocupante y sobre todo tenemos que ser muy responsables con nuestras acciones. Lamentablemente se ha disparado el número de contagios. Vemos en la pantalla ya la última actualización presentada por las autoridades del Ministerio de Salud Pública que señalan que ayer se practicaron 14.957 hisopados. 14.957 personas buscaron que les practicaran un hisopado solo en las últimas 24 horas. Muchas de ellas porque ya empezaron a sentir o a presentar los síntomas, otras porque saben que han tenido contacto con personas que dieron positivo recientemente. Lamentablemente, vea usted, 4.025 personas dieron positivo solo en un día, solo en las últimas 24 horas, y este es el promedio que se ha mantenido en las últimas semanas, un promedio de por lo menos 4.000 personas que dan positivo diariamente. Disminuye el resultado que presentan el día lunes, por ejemplo, porque disminuye también la cantidad de personas que buscan que les practiquen el hisopado el domingo. Y hay que recordar que nosotros presentamos justo lo que da a conocer el Ministerio de Salud Pública, las cifras de un día anterior. Lamentablemente se confirma también el deceso de 18 personas más. La situación es grave, la situación es alarmante en nuestro país, así que por favor no baje la guardia. Revisamos ahora entonces el acumulado. La primera casilla, mucha atención, porque para finales del año pasado hablábamos de por lo menos para el 31 de diciembre hablábamos de 1,000 personas que eran portadoras del virus. Un mes y 8 días después hablamos de 44.023 personas que en este momento son portadoras del virus. Estamos hablando de 43.000 personas que se han infectado solo en el término de un mes y 8 días. Imagínese usted, 44.023 personas son portadoras del virus en este momento. 716.082 personas se han infectado en lo que va de la pandemia en nuestro país, de acuerdo a lo que indican las autoridades, que prácticamente estamos hablando ya de 23 meses. Recuerde, vamos a cumplir el 13 de marzo 2 años desde que se reportó el primer contagio en nuestro país, que fue el 13 de marzo del año 2020. 655.533 personas se han recuperado según las autoridades, pero lamentablemente, escuche esto, 16.527 personas han fallecido en suelo guatemalteco víctimas de la pandemia del nuevo coronavirus. En las últimas semanas ha empezado a crecer una vez más el número de víctimas mortales y hay que tomar en cuenta que lo han indicado las autoridades, lo han indicado los médicos, los expertos en el tema. Las personas que lamentablemente han fallecido en los últimos días es porque no han querido recibir la vacuna. La variante Omicron es más contagiosa que la variante Delta, es menos letal, es menos la posibilidad de que terminemos en un hospital, pero
si ya hemos recibido las vacunas. En nuestro país existe la posibilidad para eso, para todos, a partir de los 12 años. Las autoridades están planificando para iniciar con la vacunación en marzo, con niños a partir de los 5 años. Pero en este momento, toda persona a partir de los 12 años puede recibir sus vacunas. Es muy importante que lo haga, por favor, busque la manera de que le apliquen las vacunas cuanto antes. La situación es alarmante, la situación es grave, es preocupante en nuestro país, pero sobre todo llama a que seamos responsables. Trate en la manera de lo posible, dependiendo de sus tareas, por supuesto, trate de evitar las aglomeraciones. Recuerde utilizar su mascarilla, por favor, bien puesta. Límpiese adecuadamente cuando vuelva usted a su vivienda para evitar poner en riesgo a sus seres queridos. Y justamente hablando de Omicron, vamos a hablar en este momento de que sigue, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial, en este momento es la variante que predomina. El Laboratorio Nacional de Salud ha presentado el informe de las primeras secuenciaciones genómicas que realizó. El resultado proyectó que las 43 muestras dieron resultado positivo a la variante Omicron. Por lo tanto, informaron que la variante Delta de COVID-19 tiene poca o nula presencia en los contagios del país. Las secuenciaciones genómicas para determinar qué variantes de COVID-19 están afectando a la población guatemalteca se realizarán entre 2 y 3 veces por mes. Además, las autoridades informaron que seguirán enviando muestras al extranjero para confirmar el control de calidad de las pruebas. Seguimos en el contexto, pero nos referimos ahora al retorno a clases en medio de la emergencia para el sector público. El 21 de febrero iniciará el ciclo escolar en el sector público. Según lo establecido por el Ministerio de Educación y de Salud, las clases podrían ser híbridas en municipios con semáforo en color rojo. Todos los establecimientos deben cumplir con las medidas de bioseguridad y protocolos ya establecidos por las autoridades para evitar contagios de COVID-19. Se verifican los planes de riesgo que tiene cada establecimiento para el control de la pandemia. Los padres de familia deben estar de acuerdo con el regreso a clases presenciales. Deberán firmar un compromiso y de no estar de acuerdo, el estudiante continuará con educación a distancia. Esta medida aplica también a los colegios. En todos los establecimientos se realizará la toma de temperatura y la aplicación de alcohol en gel al ingreso. Los centros educativos que no sigan los protocolos de bioseguridad serán sancionados. Al volver, los años dorados se convirtieron en pesadilla y necesita ayuda. Y más adelante, tragedia en carretera de Alta Verapaz. A continuación, un servicio T13. Tome nota, quizá esté en sus posibilidades ayudar a esta familia. Nos encontramos en la aldea Chichimecas, Villacanales, en el sector Monja Blanca, en una vivienda de condición humilde construida de lámina y madera. Vive una mujer de avanzada edad que recientemente fue sometida a una operación. Actualmente ella se ha quedado sola a cargo de sus 3 nietos, a quien tiene que ver ella cómo sostiene en este caso darles alimento, ya que según indica educación y les puede dar por la falta de recursos. Señora, cuéntenos, situación complicada para usted como mujer, se quedó usted a cargo de sus nietos. Sí, también falleció recientemente. Él acaba de morir, no tiene ni 40 días y él se murió y de la próstata ya no aguantó, pero yo necesito. Ahora él me decía, mamá, te vas a quedar, tú te vas a morir del hambre porque no te da nada, me decía. Pero yo les pido de corazón que me ayuden, que me hagan. No, yo no se los pagaré, pero mi Dios sí se los va a pagar, porque yo ya no puedo más, yo me siento en un camino sin salida. Días comemos, días no comemos, que no tengo de dónde agarrar. Y yo le pedí a Dios, Señor, ayúdame para que ellos me oigan. Señor, yo ya no puedo más, decía yo, mi esposo me decía. Llama a los míos para que te ayuden, porque ¿quién te va a dar de comer? Me decía él. Yo intenté. Situación complicada para
Esta mujer de avanzada edad, de nombre Bernarda Hernández, como hemos indicado, cualquier ayuda que usted podría brindar a esta persona para que salga adelante con sus nietos, quienes dependen de ella, ya que ella vive sola en este lugar. Cualquier ayuda, poco o mucho, será mucho beneficio para esta familia de condición humilde. Bien, a continuación le presentamos los detalles de la noticia más impactante y más trágica de las últimas horas. Ocurrió en una carretera de Chisec, es el departamento de Alta Verapaz. Los protagonistas, el piloto de un camión y el piloto y pasajeros de un mototaxi. Es evidente quiénes llevaron la peor parte. El impacto fue tal que las 4 personas que viajaban en el mototaxi salieron expulsadas. El vehículo terminó convertido en chatarra. Pese al esfuerzo de los bomberos